Manos a la masa. En realidad en español diríamos manos a la obra, porque manos a la masa es... Hola, bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Hoje vamos falar sobre uma coisa bem interessante. 5 termos que você precisa conhecer se quer utilizar o seu espanhol para trabalho. Generalmente, cuando estamos aprendiendo una lengua y sobre todo el español, estamos por un objetivo en específico. Yo quiero que tú coloques aquí cuál es el objetivo por el cual estás aprendiendo español o por el cual tienes interés en comunicarte en español. Dentro de esos objetivos tenemos trabajo, ¿ok? También la parte académica, intercambio y la más buscada de todas, y yo creo que una de las más utilizadas es español para viaje. Yo quiero que tú me coloques aquí por qué estás aprendiendo español y cuál es tu objetivo principal. Vamos a empezar. Primero que nada, aquí yo te voy a dar 3 áreas específicas de trabajo y 5 términos que tú puedes utilizar para aplicar esa información en un contexto determinado. Además de esto, vamos a tener algo bien interesante. Tú vas a tener la posibilidad de practicar junto conmigo esos términos, porque voy a colocar aquí una actividad donde tú tienes que ir adicionando poco a poco esos términos que yo te voy a explicar ahora mismo. Vamos a empezar con la siguiente. Si estás en un área de exportación o comercio internacional, presta atención en estos términos. Primero, tenemos aduana. Segundo, arancel. La palabra arancel generalmente en español está relacionada con esa tarifa que casi siempre tenemos que pagar por algún producto o por algún servicio. En el caso de comercio internacional, el arancel y el impuesto, ese es ese valor, esa tarifa agregada a ese producto. Vamos con la siguiente. Partida arancelaria, que viene siendo como un código tarifario. Y tenemos aquí también, muy importante, cadena de suministro. Suministrar en español es un verbo que va a ser usado para hablar de ofrecer, llevar, dar algo a alguien. Es un término mucho más técnico donde tú lo puedes aplicar, por ejemplo, en área de trabajo. Suministro informaciones para personas que tengan ganas de aprender español. Suministro informaciones, doy, fornezco, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de una cadena de suministro, nos estamos refiriendo a una cadena de suprimentos, ¿está bien? Además de eso, tenemos seguro de carga, la misma cosa que portugués, ¿ok? Por cierto, cuando yo estoy hablando de suministrar, que es el verbo, yo voy a tener el sustantivo, es decir, el nombre de ese verbo, que viene siendo suministro o suministrar. El verbo suministro, el nombre de la acción que estás realizando, ¿vale? Vamos con el siguiente contexto, de una vez. Área administrativa. Vamos con lo siguiente. Primero, en esta área, puede ser administrativa o comercial, y presta atención a los siguientes términos que vamos a estar hablando aquí. Mire, tenemos lo siguiente. Primero, póliza de seguro o póliza de seguro, ¿vale? Luego de eso tenemos balance, el balance. Después, solicitud de crédito. Fíjate que yo no hice una pronunciación al final de esta palabra. Yo dije solicitud. La D al final en español es muda. Ella no tiene sonido ni tampoco va acompañada de vocal. Entonces tú dices solicitud. Vale. Luego de eso tenemos planificación estratégica. Una planificación estratégica que las personas pueden hacer
semanal, mensual, quincenal, ¿ok? Luego de eso tenemos informe de gastos. Una de las palabras preferidas de esta área de trabajo es la palabra informe. Cada vez que nosotras queremos o nosotros querramos desarrollar, por ejemplo, un análisis o tal vez unas recomendaciones o tal vez el estado o la situación en que se encuentra algún equipo, siempre vamos a realizar un informe para mantener todas las informaciones al día con nuestros superiores, por ejemplo. Luego tenemos registro de proveedores. Vamos nuevamente a repetir conmigo. Registro de proveedores. ¿Qué es eso de registro de proveedores? Primero que nada, así como nosotros tenemos el verbo suministrar, también vamos a tener el verbo proveer. Proveer es un poco parecido a suministrar, con la diferencia de que es algo que ofreces, que aportas a una institución, pero en este caso puede ser una empresa o tal vez algún servicio que estás ofreciendo. En este sentido, tú tienes el verbo proveer y vamos a utilizar ahora el nombre que es proveedor. Proveedor es aquella persona que da algo para alguien. Entonces, cuando estamos hablando de registro de proveedores, nos estamos refiriendo a registro de fornecedores. ¿Ok? Ya sabes que cuando hablamos de proveer es fornecer en español. Vale. Muy bien. Ahora vamos con el otro contexto más interesante aún. Este contexto se trata sobre área de salud. El área de la salud. Y fíjate lo que acabo de decir. El área. Área en español es masculino, por lo tanto debes utilizar artículo masculino singular, el. ¿Vale? Entonces tú dices el área. Luego de allí vamos a tener, por ejemplo, presta atención en estos términos. Vacuna. Vacuna se escribe con V, pero su pronunciación es con B. Vacuna. Luego vas a tener la palabra enfermedad. Cuando estás mal o malito o malita, tú tienes algo, tú te sientes mal, probablemente estés enfermo. Entonces, tienes una enfermedad. Luego tenemos seguro de salud. El seguro de salud. Y con esto tú puedes decir lo siguiente, por ejemplo, el seguro de salud de la empresa o de la compañía o de la fábrica, ¿vale? Por otro lado tenemos cita médica. Es muy común que en español, cada vez que una persona agenda o cuadra algún compromiso con un médico, sobre todo consulta médica, en español no solemos decir consulta, decimos tengo una cita médica. Y el proceso como tal de ir allí, estar allí en el momento con el médico, se llama consulta, porque tú estás consultando un estado de salud, unos síntomas tal vez. Luego tenemos la palabra síntoma. Y fíjate muy bien cómo se pronuncia. Síntoma, no síntoma, sino síntoma. Ahora, después, tenemos por último la palabra radiografía o rayo X. Stop, páralo aquí. En español, cheese, eggs, no existe, no se utiliza. En español, esta letra se escribe con X y se pronuncia con otro tipo de formas que dime si quieres saber cómo es la pronunciación de la X en español. Pero su nombre, date cuenta, es X, no cheese ni eggs. Entonces aquí tienes que estar muy atento y muy atenta en cómo decir, por ejemplo, rayo X y no se dice rayo cheese ni rayo eggs. Nada de eso, ¿vale? Entonces se queda rayo X o radiografía. Muy bien. Ya que tenemos esas palabras o ese glosario ya montado, vamos a ponerlos en práctica. Manos
a la masa. En realidad en español diríamos manos a la obra, porque manos a la masa es aportuguesé el término, ¿vale? Entonces vamos aquí. ¿Qué tenemos en este ejemplo que está acá? Mira, yo voy a colocar un texto y yo quiero que tú seas capaz de seleccionar cuál es la opción correcta. Es decir, de las palabras del glosario que acabamos de dar. Puedes coger, si tú quieres, tomar un lápiz y un papel y ir anotando en ese lápiz y en el papel las palabras o las opciones que a ti te parezcan correctas. Y luego la puedes colocar aquí en los comentarios. Vamos a empezar. Entonces dice así: en la opción A, aduana. Opción B, arancel. Opción C, enfermedad. Mientras revisaban la partida arancelaria, recibieron una llamada urgente. Un seguro de carga. Opción B, registro de proveedores. Opción C, proveedor. Clave en la opción A, cadena de suministro. Opción B, seguro de carga. Opción C, radiografía. Había caído. Opción A, síntoma. Opción B, enfermo. Opción C, cita médica. La empresa activó su planificación estratégica y aseguró una cita médica, opción A. Opción B, cadena de suministro. Opción C, balance. Ok. Ahora, para el punto. Los síntomas eran muy preocupantes. Qué fuerte. Tras una radiografía, el diagnóstico confirmó una enfermedad seria. El seguro de la aduana. Opción A. El seguro médico. Opción B. Y vacuna. Opción C. Cubrió los costos del tratamiento, aliviando el. Opción A. Balance. Opción B, póliza de seguro. Opción C, seguro de salud. Y luego tenemos de la empresa, en medio de esta crisis inesperada. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Ya hiciste todas tus anotaciones? ¿Colocaste las opciones en el papel? Ahora, te recomiendo que al final de este video escuches un poco cómo y qué es o cómo es este texto completo para ver cuántas acertaste y cuántas no, ¿vale? Entonces vamos. ¿Cuántos colocaste o cuántos lograste acertar? Avísame y cuéntanos un poco sobre cómo fue esta experiencia de acertar la cantidad de palabras que utilizamos en este glosario. Y te voy a dar una recomendación. Cada vez que estemos utilizando glosarios en español, intenta hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros colocamos 5 palabras para cada contexto. Utiliza un pequeño cuaderno donde vayas anotando poco a poco todas las palabras que vas aprendiendo durante nuestras actividades y nuestros videos. Y a partir de allí podrás tener una base muy buena para comunicarte y también para formar frases en diferentes contextos, que es lo ideal. Recuerda que el español, como es una lengua muy hablada y además de eso es necesaria para poder comunicarnos, puede ser una opción súper genial e ideal de que tú puedas aplicar las cosas que aprendes aquí en la vida real, ¿ok? La historia comienza así. En la aduana, mientras revisaban la partida arancelaria, recibieron una llamada urgente. ¡Ay, Dios mío! Un proveedor clave en la cadena de suministro había caído enfermo.
La empresa activó su planificación estratégica y aseguró una cita médica para él, el empleado. Los síntomas eran preocupantes. Tras una radiografía, el diagnóstico confirmó una enfermedad seria. El seguro de salud cubrió los costos del tratamiento, aliviando el balance de la empresa em meio de esta crisis inesperada. Então, galera, eu espero que você tenha gostado e se inscreva aqui no canal e aprieta o sininho e não se esqueça de deixar o like. Te veo na próxima. Tchau!